dar inicio a esta conversación que venimos conspirando hace unas semanas y que nace gracias precisamente al trabajo de campo por el programa Coreomundos y que tuve la oportunidad de estar en Colombia y conocer a Mauri. Y me parece que en Mauri está presente toda una serie de procesos colectivos, que es lo que pensamos compartir hoy en realmente una pincelada, porque hablar con Mauri es como para hablar 3 horas en realidad, pero vamos a dar como un chispazo para ciertas preguntas y reflexiones que venimos gestionando entre las dos. Entonces es un placer tener a Mauri aquí y como parte también de un proceso colectivo que es la Casa Cultural El Chontaduro, y que tiene, como ya dijo Beatriz, una gran trayectoria de más de 30 años de trabajo con la comunidad, con adolescentes, con niños, con mujeres. Y bueno, le doy la bienvenida a Mauri y le agradezco una vez más. No puedo parar de agradecerle por acompañarnos en este día. Entonces, bueno, no sé si Mauri quisiera presentarse, saludar también. Por Ahorita. supuesto, un saludo muy especial a todas las personas que han asistido a este llamado ancestral. Eh, Desde mi sentir, creo que estos espacios son trazados desde una lógica superior para compartir saberes, para compartir experiencias, para resignificarlas. Y bueno, ese encuentro con Majo ha sido por demás una posibilidad muy generosa de saberes, de experiencias, de resignificaciones. Entonces me hace muy feliz saber que hay otros seres que también están en esa resonancia y ojalá y podamos hacer de esta conversación algo muy generoso, muy reflexivo y transformador para nuestros andares y apuestas vitales, políticas y demás. Entonces, para entrar directo en la carne del asunto a falta de tiempo para espirales, quisiera arrancar con la pregunta que abre, ¿no? Como que contextualices un poco y ligado con el título, ¿qué significa reexistir en Cali? ¿Y qué hace a una clase de danza un encuentro de saberes? Bueno, ¿qué significa reexistir en Cali? Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia, o de las principales, y es una ciudad que acoge la mayoría de población afrodescendiente de Colombia. Y según se ha dicho, esta es la segunda ciudad de Latinoamérica con mayor población afrodescendiente después de Salvador Bahía, en Brasil. Entender que Cali es una ciudad que acoge esta población, pero que también está racialmente dividida, nos propone un ejercicio de resistencia cotidiana a todas las personas negras que habitamos esta ciudad. Eh, Entendiendo que también hay unos lugares de racialización mucho más fuertes y que se concentran en esas áreas y sectores de la ciudad donde se vive con mayor rigor la marginalización, la desprotección, la segregación en términos espaciales. Y la experiencia de la Casa Cultural del Chontaduro está inmersa en uno de sus territorios. Eh, Podría decirse es como el enclave afrodescendiente urbano de Cali. Y desde allí, pues la resistencia es como una manera de vivir la ciudad, de entender, de desafiar la lógica también de esa ciudad que
que realmente es muy violenta, material y simbólicamente, hacia la gente negra. Entonces, la Casa Cultural de Chontaduro es una organización sin ánimo de lucro que por más de 35 años ha estado haciendo agencia política, cultural, en aras de dignificar las vidas de las personas negras en este territorio tan vulnerabilizado, por un diseño de ciudad, por una lógica de ciudad que realmente asume que la población negra tiene que estar en la periferia. Y desde ahí se, se desagregan un montón de formas de habitar, de ser, de estar y de vivir la experiencia urbana. Entonces, desde el Chontaduro hacemos un ejercicio realmente muy sentido, muy comprometido de dignificar esas resistencias desde todos nuestros frentes de trabajo o acción y propiamente hablando de nuestras líneas de trabajo, de formación. La línea que acoge esto de la danza es una línea desde la cual la tradición que intentamos también custodiar, proteger, resignificar, nos propone un ejercicio muy político. La resistencia es algo que atraviesa nuestras vivencias y cualquier tipo de iniciativa desde la Casa Cultural. Es uno de nuestros valores y de nuestros principios más inspiradores y más potentes. La resistencia, pero también la reexistencia, entendiéndose esta última como la capacidad de transformar nuestras vidas desde un ejercicio político. Ajá. Ok, y entonces dentro de este proyecto político pedagógico, ¿podrías contarnos un poco qué tipo de danzas se practican en el espacio, como para que los compañeros tengan un poco una idea y cómo se insertan, cómo se afirman políticamente esas danzas dentro de ese espacio? Sí, bueno, la Casa Cultural de Chontaduro intenta, como ya lo dije, abrazar una tradición cultural de las identidades afropacíficas colombianas. Entonces, desde allí podemos hablar de que trabajamos danzas de tradición como el currulado, como la juga, la caderona. Eh, Trabajamos danzas también desde un poco más al norte, el Chocó, pero incluso esas danzas nos proponen unos caminos que han trazado también esa tradición y que es importante entenderlos en términos históricos, ¿no? Para poder dimensionar la hondura y los procesos que han atravesado, que han moldeado un poco esa expresión dancística. La tradición para nosotros en el Chontaduro es un universo de tensiones que superan lo más performático o estético de un ejercicio dancístico, si nos pone en clave de reflexión histórica. Y entonces creo que desde allí se abren muchas puertas que nos llevan a entender muchos más procesos, mucho más esa extensión geocultural y esa connotación política que tiene la danza. Sí, yo podría hablarte sí, de un número de danzas que podemos trabajar, pero yo siento que lo más importante de esa apuesta desde lo dancístico es su dimensión política en la formación, que es lo que también
marca una diferencia entre lo que puede proponer una formación muy disciplinar en danzas, hablando un poco de estos espacios, de las escuelas de danza mucho más cercanas a esa formación occidentalizada y Ujú. muy europea también de concebir esto de la danza y la performatividad de los cuerpos, de las corporeidades en torno a la danza. Eh, allí la tradición en el Chonta, la tradición es algo muy amplio, es algo con unas complejidades que no pueden evadirse ni pueden ser eclipsadas por simplemente garantizar una bonita presentación dancística. Ujú. Ujú. Entonces la formación sí politiza el ejercicio del danzante o la danzante. Yo hablaba con Mauri para que los demás contextualizarlos un poco y yo le preguntaba sobre el contexto de transmisión de las danzas y bueno, Mauri me decía, pero es que aquí no hablamos de transmisión, sino de encuentro de saberes. Por eso ahí viene la pregunta, porque estos son cuerpos que no vienen vacíos, sin conocimiento, tienen no solo un conocimiento propio, sino un bagaje histórico que traen con ellos, ¿no? Y una resistencia política por, por, por el hecho de ser cuerpos negros también, racializados y bueno, todo lo que vos contextualizaste al principio. Entonces, tal vez ampliar un poquito sobre eso. Una clase de danza pensada como un encuentro de saberes significaría poder dar lugar, o mejor dicho, darnos la licencia de abrazar esas complejidades históricas, geoculturales, políticas, de lo que significan y de lo que ha constituido nuestras corporalidades negras. Uh -huh. Porque, como lo dije hace un momento, evadir eso es como diluir Uh -huh. la, la red de sentidos, significados y resistencias que nos constituyen. Uh -huh. Entonces, el encuentro de saber es parte de un diálogo muy circular sobre, bueno, qué me constituye corporalmente. Es como también hacer un ejercicio de autodescubrimiento de mi negritud y luego ponerla en diálogo histórico con ese viaje también de la danza. Uh -huh. Eh, aquí creo que es clave hablar de identidades afropacíficas, porque cuando yo les decía que el Pacífico, en términos de identidad cultural, no puede reducirse o no puede homogeneizarse, porque hablar de cultura entre esas identidades es también reconocer que hay unas tensiones, hay unas pugnas culturales, Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, una danza como la danza chocoana, que tiene muchísima más influencia europea, porque, digamos, acogió muchísimo esas formas de la danza de salón, de las cortes europeas, ¿verdad? Entonces tiene muchos de esos elementos estéticos y del movimiento incorporados allí frente a una danza más del Pacífico Sur que propone realmente una discusión fuerte y tiene que ver con la pureza de esa africanidad, de esa matriz africana dentro de la danza. Y dicen, mira, no, estas danzas de nosotros, de nosotras en el Pacífico Sur, eh, están mucho más cercanas, mucho más conectadas, mucho más fieles a la matriz y hacemos todo un ejercicio de mantenernos allí desde las sonoridades, desde los instrumentos, desde la performancia. Entonces, eso podría ser un ejemplo de que lo cultural propone unas discusiones con una hondura importante
y que esa hondura nos va a llevar a unas complejidades y nos va a llevar a unos momentos y nos va a llevar a unas reflexiones que son muy interesantes y que resignifican mucho la danza como tal, la historicidad de la misma, pero también el ejercicio Ujú. de la danza, porque hay un reconocimiento de una trayectoria y no Claro. solamente una preocupación por una muy ejecución, ejecución, como Ujú. puede, digamos, ser vista desde otra perspectiva. Entonces, el encuentro de saberes es eso, entendernos como una confluencia diversa, entendernos como una multiplicidad también de sentipensares y de movimientos, Ujú. eh, y saber que todos venimos también navegando en esa travesía ¿bien? Que se puede llamar diáspora africana, Ujú. eh, pues hace mucho más rico la comprensibilidad de esto de la danza y sus alcances, no solamente en lo artístico y lo cultural, sino también, como insistimos mucho en el chontaduro, es lo político, porque Claro. nuestras corporalidades, como tú bien decías, están marcadas, ¿no? O hay Ujú. una memoria inscrita en esos cuerpos. Ujú. Entonces, y eso politiza mucho, porque Claro. también nos habla de cómo hay una forma de relación de esos cuerpos negros frente a otras identidades y que esas formas también de relación están atravesadas por la colonialidad, están atravesadas por eh, esta, digamos, la racialización de las relaciones sociales. Ajá. Entonces, eso te sitúa, ¿no? Como una corporalidad que tiene unas particularidades y que no puede simplemente ser asumida de manera ingenua o liberal por una perspectiva multiculturalista o donde hay, tú sabes, sí, como una igualdad para las identidades, porque Ajá. eso en el juego social no Claro. funciona. Sí, Ujú. tal vez para complementar con una conversación también previa que, bueno, Mauri hablaba también, teníamos esta conversación sobre el cuerpo negro en la danza y el cuerpo negro afuera del estudio de danza y cómo en ciertos contextos muy coloniales aún y muy racistas aún en nuestros contextos, el pelo de la persona negra no es, no sé, Mauri me hablaba como de esta persona que va a una entrevista y le dicen, no puedes venir con el pelo así, te lo tienes que alisar, o ese tipo de cosas. Entonces entra ese cuerpo también a jugar en, en, la, en el aprendizaje de una danza y se inserta en ciertas lógicas a veces no deseadas, ¿no? Como para recoger un poquito lo que Mauri estuvo señalando, como en un ejemplo concreto, quiero decir. Y en ese sentido también reflexionábamos sobre cómo ese cuerpo negro no es aceptado y está inserto en esas redes racistas de significados, pero a la vez de alguna manera también se le exotiza. Entonces hablábamos de este espacio de festival o de que tenemos muchos ejemplos en los espacios urbanos, ¿no? Como de danza afro aquí, danza esto, danza africana, festival. Entonces, como decíamos, en estos momentos todo el mundo quiere ser negro y después se olvidan de cuáles son las situaciones de la población negra en estos contextos. Entonces, como cuál es la exotización y folclorización de estas prácticas frente a otra línea que sería una práctica con memoria, por decirlo así, una práctica dancística
inserta en esa conciencia histórica y entonces tal vez para ir cerrando este diálogo, te preguntaría cómo estas prácticas, y que nos amplíes un poco sobre esto, cómo estas prácticas pueden reproducir las dinámicas coloniales y racistas a las que justamente se intenta reexistir. Bueno, yo quiero como que nos situemos en precisamente esas dos palabras muy grandes y muy significativas que titulan este espacio, esta conversa, ¿no? Y es lo afrodiaspórico y la corporalidad reexistente. Entonces, me gustaría poder citar a un autor que se llama Jerome Branch y la forma en que él propone lo afrodiaspórico. Y lo afrodiaspórico para Branch es un proyecto político, y es un proyecto político de recuperación y de dignificación y de integralidad del pueblo negro. Uh-huh. Entonces, al enunciarse como un proyecto político, cualquier expresión que salga de allí, incluso la dancística, no puede ignorar esa dimensión, no puede desligarse de allí. Y ahora con el ejemplo que tú dices de estos espacios, festivales, escuelas o grupos donde también ha habido una apropiación cultural de esas tradiciones y por allí con esas lógicas también de la capitalización de lo cultural, del marketing cultural, pues a mucha gente le interesa, por ejemplo, africanizarse, ¿no? Entonces, ponérselos, las indumentarias, las telas africanas, hacerse el turbante, aprender una técnica de baile de matriz africana, pero no les interesa propiamente ennegrecerse, porque ennegrecerse tiene una hondura que nos habla de dolores, de esclavización, de desarticulación, de violencias, de barbarie, ¿no? Y esa es la parte no tan grata, ¿no? Por eso el folclore es uno de los legados de la colonialidad donde más se ha confinado la negritud o una idea de negritud, ¿no? Porque el folclorismo o la folclorización de nuestras identidades culturales afrodiaspóricas lo proponen como una suerte de paisaje artístico donde solo importa que las personas nos veamos muy bellas en la ejecución de una danza, que parezcamos como de postal, que siempre sonriamos, que siempre derrochemos la alegría, derrochemos la seducción, derrochemos todo eso que emana la corporalidad negra, pero que resulta así, agradable de ver, pero no necesariamente conecta a el espectador, la espectadora con esa dimensión mucho más profunda de la historia, de lo político y así. Entonces, yo sí quiero ser muy contundente en decir que el folclore ha sido un escenario de confinamiento de la negritud. Y proponer solamente una formación dancística desde la lógica del folclore donde no importe lo demás es hacer ruptura con ese proyecto político de la diáspora africana. Asimismo, siento que en esa folclorización hay unos patrones blancos muy marcados, muy marcados. Y por eso quiero referirme a las instituciones, a las universidades, a estas facultades de danza,
donde el cuerpo negro sigue siendo problemático, porque también toma distancia, o sea, desde lo fenotípico o lo que se esperaría de ciertas destrezas o habilidades corporales, o unas estéticas de ese cuerpo como que no logran del todo adaptarse a esos ideales también del cuerpo danzante. Y si a eso le metemos lo político, lo ancestral, si en la profundidad histórica, es mucho más complejo, digamos, tener un encuentro real en ese universo, ¿no? Hay una visión del arte que sigue siendo totalmente eurocéntrica, que sigue siendo muy clasista, muy elitizada, y entonces el rincón que se deja para los negros siempre es el folclore, ¿no? Podría entenderse también porque en ciudades como Cali o en áreas como el distrito de Agua Blanca, se espera o muchas de las apuestas de intervención social en lo cultural es como el folclore, ¿no? Que los niños, las niñas, los jóvenes sí tengan esos espacios para, o ciertos programas para el fomento del folclore y esa tradición propuesta desde el folclore, pero, por ejemplo, se siguen reproduciendo las mismas lógicas desintelectualizantes, precarizantes, que mantienen a las personas negras en el mismo estatus, ¿no? O sea, no hay una intención de sacarnos de esos lugares desde donde se nos confinan, ¿no? Solamente hay la intención como de ser un poco más paliativos, mucho más. Sí, o sea, es la mirada exotizante, es la mirada folclorizante, es esa como que siempre espera que nosotres estemos mostrando la sonrisa, la alegría, que cantemos, que no seamos esa corporalidad paciente, permisiva, como despersonalizada, o sea, que podamos ser un ornamento, que allí donde se nos ponga, entonces nos veamos bonitos, bonitas, y que incluso para la persona que quiere africanizarse le sea fácil poder acceder a eso que nos constituye, y luego cuando se acaba el show, entonces por allá tus cosas de negro, pues las resuelves tú, porque yo estoy por acá en otro lugar y otras circunstancias. Entonces, yo cerraría esta reflexión afirmando que las corporalidades, nuestras corporalidades, y desde un ejercicio dancístico necesitan estar en conexión profunda con el proyecto político de la diáspora africana. Y eso ya abre unas puertas muy complejas. No quiero romantizar esa idea, pero creo que también te permite o permite a la persona danzante una exploración de su propio ser y de su propia constitución mucho más libre, sí. ¿No? Mucho más amplia, mucho más consciente. Y esa es una apuesta que hacemos desde el Chontaduro. Perfecto. Bueno, yo siento que Mauri ha como tirado varias líneas. Yo quisiera como cerrar el diálogo recogiendo algunas que yo puedo pensar en este momento y que tal vez los compañeros después pueden retomar también. En primer lugar, como el concepto de que los cuerpos tienen una historia, ¿no? Y como el hecho de acercarse a un salón de danza, a una práctica, a una danza, en una presentación de danza, con ese conocimiento de cuál es el bagaje histórico que está ahí detrás, también como profesores, y como esa conciencia, no sé si sería como un 1.2, esa conciencia de cuál es el espacio político y social donde se inserta
nuestro encuentro para bailar o nuestras instrucciones para bailar o nuestro intento de transmisión, a falta de una mejor palabra. Y por otro lado, me queda muy, muy presente esa contraposición entre dos líneas, ¿no? Como entre una danza para la memoria y entre una danza que reproduce lo que supuestamente quiere, ante lo que quiere resistir o reexistir. Entonces, como incluso con una muy buena intención podemos terminar reproduciendo prejuicios, modos de ver, perspectivas que en realidad no son heredadas y que en la mezcla que somos en nuestros contextos es tan sutil su presencia también a veces. Entonces, ¿cómo el proyecto político pedagógico de pensar lo americano tiene que precisamente pasar por esos cuestionamientos que nosotros creemos que, que ya lo cuestionamos o lo que pensábamos que éramos, ¿no? Todo el tiempo, como ese ciclo de lo que pensaba que era, lo que no era, lo que sí era, en una eterna mezcla de influencias y poder elegir qué es lo que reproduzco y lo que no, al fin y al cabo, de alguna manera. Y entonces, para aportar al diálogo, me gustaría, Mauri, digamos, si yo entro a un salón de danza en el que por fin nos hemos, como hemos podido reconocer y iniciar pues ya una pedagogía mucho más descolonizada y ya fijándonos en las personas que estamos ahí y en estos procesos históricos de los que tú has enfatizado. ¿Cómo se desarrolla esa clase de danza? ¿Qué sucede en esa clase de danza que la hace distinta a todas estas otras, digamos, corrientes hegemónicas blancas que han como estereotipado tanto, digamos? ¿Cuál es el ejemplo que entonces se plantea para ejecutar danza, ya sea creativa o desde cualquier otro motivo? ¿Cómo es? ¿Cómo es esta clase de danza? Esa clase de danza tendría dos momentos importantes. Primero, el reconocimiento de la danza en términos históricos. Antes de hablar de una ejecución e incluso proponer el movimiento, el momento del movimiento, es importante poder reconocer desde dónde se ha pensado ese movimiento, para que al momento de llegar y de reconocer qué tanto de eso que me propone la historia me habita, o yo concibo, o yo siento, o yo proyecto, haya mucha más conciencia. Yo doy un ejemplo y es cuando una práctica de danza te permite conexiones como la ira, ¿no? O sea, aquí no tienes que pensar que tienes que verte magnífico, magnífica, ¿no? Que la gente te diga que estás bonito o bonita, sino, bueno, trabajemos desde una cosa mucho más visceral, supongamos. ¿Cómo yo me puedo conectar con eso, con ese sentir? ¿Y por qué? ¿Por qué se me propone ese ejercicio? ¿O qué es lo que yo debo reconocer o descubrir? ¿O en qué me debo autodescubrir en ese contexto de la danza? Entonces, eso te descoloca. Y ahí hay una intención muy provocada, ¿verdad? Está muy bien pensada, porque precisamente hay una intención de quebrar esas lógicas folclorizantes y exotizantes. O sea, allí es importante saber que somos más que esa imagen que nos propone la colonialidad y que pervive muchísimo y que nos propone también un lugar dentro del arte.
es que nosotros no hacemos arte, nosotros hacemos folclore y el folclore es visto como una cosa inferior, ¿no? Entonces, reconocer eso antes de la ejecución le da unos valores importantes. En la formación, para nosotros en el Chontaduro es muy, muy clave hacer que los niños, las niñas, los jóvenes, las mujeres, las personas que están inmersas en ese ejercicio conozcan esas tres cosas que creo he mencionado de manera reiterada, que es esa profundidad histórica de la danza, esa extensión geocultural y esa connotación política. Luego, la práctica se dota y se amplía y se sobredimensiona a partir de todo eso que llegamos a comprender. Y creo que es mucho más potente. Mitch pregunta, no tengo mucha familiaridad con la cultura colombiana. ¿Hay figuras reconocidas en la cultura popular o folclore de ascendencia africana, como la baiana en la cultura brasileña, que impone unos estereotipos específicos contra los cuales ustedes luchan? Yo creo que el ejemplo más diciente sobre esa situación la expuse en algún momento de la conversa y era reconocer las tensiones que hay entre las diversas formas de danzar en lo afropacífico. Entonces hay unas tradiciones, por ejemplo la danza del Chocó, que tiene mucha más influencia europea. Y las danzas del sur son unas danzas que aparte de que tienen una ejecución muy distinta e incorporan muchos más elementos o intentan estar más cerca y en conexión con la sonoridad, con el movimiento de matriz africana, plantean una ruptura, digamos, con lo europeo, con la influencia europea que atraviesa, digamos, esas otras formas. Y dicen, mira, ustedes en el Chocó tienen que repensarse eso de la tradición cuando la matriz africana está tan diluida. Ya, entonces ritmos como en el Pacífico Sur, que hay como unas distintas formas de danzar o unas clases de danza, como hay unas danzas de salón, incluso como pueden ser la danza, la contradanza, la polka, la mazurca en el Chocó, pero en estas danzas del sur, digamos, los elementos musicales y los elementos corporales tienen o plantean una ruptura con lo europeo. Entonces hay incluso danzas que hacen alusión al trabajo, que se llaman danzas de laboreo, y que también te hablan de esas labores que la misma esclavización propuso para el pueblo negro. Entonces son danzas donde se muestra también esa barbarie, donde se muestra la explotación de esa corporalidad negra. Hay danzas como las patológicas también, que hacen alusión a todas las enfermedades que se vivió el pueblo negro en determinados momentos de la historia y que también por sus situaciones de esclavización y de abandono y de precariedad, pues proponían también un ejercicio de resistencia. Entonces, danzas como el patacoré, como la cólera, hacen alusión a eso. Entonces, no intentan mantenerse, digamos, en esa influencia europea, sino que intentan es cada vez más acercarse a la matriz africana. Los cuerpos tienen historia. En nuestro rol como docentes de danza, transmitimos a nuestros estudiantes tradiciones académicas de otros espacios.
¿Cómo pensar las tradiciones y las identidades en contextos de constantes intercambios, contaminaciones, hibridaciones? Es la tensión, es esa tensión en la que también he insistido mucho. Eh, la danza como una expresión artística, una expresión del movimiento, de la corporalidad humana, situada en un contexto histórico y en una agencia política, propone tensiones. Entonces es abrazarlas, abrazarlas y saber que van a haber unos movimientos que no solamente van a ser del cuerpo, sino que también van a ser unos movimientos mentales y unos movimientos emocionales, pero que eso a la vez termina haciendo más potente la experiencia dancística. Creo que te conecta con una profundidad y no se queda solamente en unos lugares superficiales, comunes, clichés, donde, por ejemplo, se puede folclorizar, se puede exotizar, se puede despersonalizar eh, la práctica de la danza, o se puede solamente reducir a una ejecución cuando hay más. Entonces, sí, pensar ese ejercicio de transmisión que yo me atrevería a replantear de manera muy respetuosa y amorosa, y por eso con Majo hablamos de ese encuentro de saberes. Eh, sí, es quebrar también esas epistemes del arte que vienen muy verticales y vienen desde de una manera o de un patrón muy blanco, que ha confinado, que igual mantiene las expresiones culturales como en unos lugares de mucha subordinación también. Eh, entonces, esas complejidades, poder hacerlas partes de la formación, hacerlas parte de la resignificación de la danza y poder tomar elementos de allí, como dice el título también de la conversa, como un elemento afrodiaspórico y que eso se inscriba en esa lucha histórica y política de resistencia y reexistencia del pueblo negro. Mauri, es muy interesante tu tema. Yo estudio la danza afroperuana y también es un contexto muy curioso y la pregunta de la identidad creo que nunca puede pasar de moda, ¿no? Tú lo has transmitido de una forma muy potente. En en la cuestión, bueno, hay esta musicóloga Feldman que plantea una teoría de la identidad del Pacífico, ¿no? Ella dice, el negro peruano está en una situación curiosa, porque ese negro no mira directamente al África, sino que mira a Brasil y a Cuba para, como fuentes principales de su identidad. Tampoco mira directamente a Europa porque no se siente blanco, sino que mira al criollo que es descendiente del europeo, ¿no? Y para ella esas son las dos vertientes principales que constituyen la identidad del negro peruano, ¿no? Que después de todo un movimiento político se va a pasar a llamar afroperuano. Por supuesto hay más vertientes, están los Estados Unidos, Black Power, hasta la salsa, la nueva canción latinoamericana, muchas cosas. Pero entonces, mi pregunta es esta. Cuando tú estás hablando, por ejemplo, del Chocó y dices que es una danza que tiene mucha influencia europea, y por otro lado mencionaste danzas del sur que tal vez tienen una matriz africana mucho más fuerte. En tu caso, ¿tú prefieres alguna de las dos sobre la otra por alguna connotación estética o política? ¿Hay alguna suerte de juicio de valor en cuanto a lo que es mejor? ¿O cómo abrazas tú tu identidad como europea o blanca, ¿no? El saber que justamente tú eres de la diáspora y no del África, ¿no? ¿Cómo te relacionas con eso? Uh-huh. Desde allí, desde pensar que la relación con la diáspora africana es de movimientos y de movimientos nada homogéneos. No es una cuestión, a mi modo de ver, de predilección o de
desconocer los elementos constitutivos de cada expresión dancística para decir es que esta tiene más valor o menos valor en función de lo que incorpora. Creo que la riqueza también de toda esta cultura negra, hablando propiamente de la danza, tiene que ver en entender que la identidad pues está orbitando en todos estos trayectos históricos y que cada elemento constitutivo de esa danza nos habla de una forma de vivir la diáspora. Por ejemplo, hablar de que en la región del Chocó, y allí la notable influencia en las danzas respecto a Europa, pues marcó también unas formas estilísticas, marcó unas formas de moldear la corporalidad también del cuerpo danzante para poder ejecutar esa danza según lo que le proponía esa mirada o esa estética europea. En el caso del sur, el hecho de que haya mucho más arraigo a esa sonoridad y a esos elementos de matriz, proponen bueno, cómo estamos viendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos entendiendo esos trayectos en la danza. En el Chontaduro se hace mucho más trabajo de las danzas afropacíficas. ¿Por qué? Porque en una ciudad como Cali, sobre todo confluyen identidades afropacíficas del sur. Entonces, la cercanía de Cali a Buenaventura, a Tumaco, sí, a esta parte más del sur, hace que incluso las expresiones culturales negras dentro de la ciudad se movilicen a partir de esas presencias. Si aquí hay gente obviamente del Chocó, pero siento que hay mucha más proximidad geocultural con este Pacífico Sur. Entonces el Chontaduro ha hecho mucho más trabajo desde allí, desde esa identidad, pero insisto en que no es una manera de jerarquizar unas expresiones dancísticas y decir, mira, es que esta es mejor o esta no tiene tanta validez porque no es tan africana. Es precisamente lo que tú decías, entender la identidad como algo que no es monolítico, que no es homogéneo. La diáspora también ha mirado para el norte y ha mirado para Brasil, y ha mirado para Cuba, y ha mirado esas distintas formas de ser y vivir lo negro en los distintos espacios donde nos hemos asentado como comunidades negras. Y creo que es de allí, de donde yace también la riqueza de discutir lo identitario, que no es una cosa fija, que no es una cosa que se escapa de complejidades, que se escapa de paradojas, que se escapa de muchas contradicciones. Por eso proponer un ejercicio de formación desde el Chontaduro respecto a las danzas o las expresiones artísticas de tradición negra nos lleva a abrazar esa complejidad. No podemos evitarla. Claro, me parece que una reacción sería como también como en resonancia con esta que decía antes de nuestra multiplicidad, ¿no? Como todos en nuestros contextos americanos estamos nutridos, como decías vos, Juan, por todas estas mezcla de influencias, ¿no? Entonces, en realidad, el punto no sería buscar el origen, sino como buscar cuáles fueron los movimientos que llevaron a donde estoy, pero que la técnica, el movimiento esté contextualizado dentro de esa historia de movimiento. Hola, Mauri. Bueno,
Me parece muy importante que hayas tocado este concepto de epistemes del arte y porque, bueno, y todo lo que has planteado, porque veo que a nosotras y nosotras como personas negras se nos ve generalmente como bailarines, ¿no? O bailarinas, como ejecutores y ejecutoras de piezas, pero no se nos pone en el lugar de pensadores, ¿cierto? O pensadoras de la danza. O sea, este lugar no es un lugar para nosotras, las personas negras, eso es un lugar que se ha dado pues para la gente que aquí en Colombia llamamos blanca mestiza. A mí me parece que todo lo que has planteado está como en clave de lo que dice una compañera mía, que es Betty Ruth Lozano, que es una insurgencia, sí, es una insurgencia epistémica, porque la danza pues constituye el proyecto político de la Casa Cultural El Chontaduro, y no solamente de la Casa Cultural El Chontaduro, sino también en diálogo y en movilización con el proyecto político del pueblo negro aquí en Colombia. Pero yo sigo viendo pues esa tensión que estoy planteando y que tú también la has planteado y me pregunto, bueno, ¿cómo superar esa tensión para que no se nos vea como ejecutoras, sino también como pensadoras y pensadores de la danza, ¿sí? O de la práctica de la danza? Bueno, solamente para decir que María hace parte de la Casa Cultural de Chontaduro. Es una hermana del amor, de la vida, de las resistencias y las conspiraciones chontadureras. Entonces, como que qué alegría que estés aquí. Sí, siento que la danza, desde ese lugar que tú propones, o en el que nos propones a las personas, y es que podamos pensar sobre ella y no solamente ser ejecutores de unas formas que también se nos ha propuesto desde una lógica colonial, a través también de la folclorización de las expresiones culturales, nos lleva a reconocer que como pueblo negro y todo lo que podamos expresar desde allí está inserto en, digamos, en una lucha política. Y esa lucha política nos propone también una crítica continua de Occidente y del Occidente moderno y del occidentalismo y del eurocentrismo y de esa visión y esas formas tan elitizadas y tan segregadoras del arte frente a lo negro. Entonces también quería acercarme o enunciar o evocar a Betty Ruth en uno de sus textos cuando ella dice, es que hablando de las corporalidades de las mujeres negras, es que pareciera que somos como unas piezas decorativas, ¿no? Parece que somos parte de un paisaje cultural, pero donde no pasamos de allí, de ser exotizadas por nuestras caderas grandes o por ese sabor que tenemos, sí, y esas formas donde también se nos confinan, porque es que es indudable que nuestros cuerpos tienen sabor y tienen alegría y tienen fuego, pero eso necesita plantearse también desde un lugar de resistencia, porque desde allí también hemos tomado energía y hemos tomado aliento, pues para que no nos maten, ¿no? Al pueblo negro se nos han impuesto todas las estrategias de muerte, todas. Y entonces decir que estamos en este momento de la historia y seguimos luchando y seguimos resistiendo y seguimos reexistiendo a esas formas de aniquilación social, política, cultural, nos hablan de que esa alegría, esa fuerza que emana de nuestra alegría, pues es como nuestra base para la resistencia.
pero no es solamente pensarla como una expresión para que una expectación nos vea agradables o para que nos veamos bonitos, bonitas, bonitas, no, es más allá. No dejarnos robar la alegría, si no estaríamos completamente muertos. Bueno, yo vivo en la ciudad de Bogotá, ahorita estoy en Guadalajara, estudiando un poco la idea de qué es lo afro, como en estos espacios de práctica que se han dado en las ciudades, eh, principalmente pensando en Bogotá, Ciudad de México, y hay como un montón de espacios donde se habla de lo afro, pues más referido como hacia las danzas guineanas. Pero pues también está esto que planteaba Mauri, como con la idea de africanizarse, pero no ennegrecerse. Entonces, quería preguntarle, en el caso de tú hablaste de Cali, si has visto allí como esa tensión, sobre todo de pronto en jóvenes que no necesariamente su referente sea el Pacífico, sino de pronto otro tipo de prácticas de matriz africana o digamos de otras prácticas que incluso no necesariamente tienen que conectar con una idea de un origen africano, sino que han sido, o sea, como que construidas y elaboradas dentro de la misma, pues digamos, juventud de otras latitudes, no solo del Pacífico, sino de Colombia y otros países. Sí, por supuesto que un territorio como el oriente de Cali, y ya que estás hablando de la juventud, pues conecta con multiplicidad de expresiones y de eh, manifestaciones artísticas que no necesariamente respondan a una tradición de matriz africana o que tenga que situarse, digamos, en unos ritmos y unas sonoridades afropacíficas, los jóvenes y las jóvenes, la juventud en general, creo que está constantemente siendo interrelacionada con muchas expresiones. Ahí lo interesante, por ejemplo, yo hago parte de un semillero de comunicación popular juvenil. Y el grupo de jóvenes que integran el espacio han estado muy inquietos, inquietas e inquietes por indagar eso de las estéticas corporales en el territorio y qué implica culturalmente, pero también identitariamente incorporar elementos de una expresión cultural. Un ejemplo, la gente, los jóvenes que están cercanos al hip hop o que, no sé, les gusta el rock o que les gusta, no sé, la salsa. Esas formas de incorporar ejercicios de movimiento, de danza o de identidad desde la multiplicidad cultural es interesante porque pues nos habla de que hay una juventud también que está moviéndose, que está inquieta, que también quiere poner en discusión en términos, por ejemplo, en el chonta, que está muy, muy fuerte todo este trabajo desde la tradición afropacífica, pero que también en un diálogo con estas otras manifestaciones nos encontramos con unas reflexiones interesantes de, bueno, ¿por qué estos géneros o estas expresiones constituyen, llaman, convocan a la juventud, les ofrecen diferentes formas de expresión, de libertad, no. Yo creo que es la crítica todo, la reflexión crítica sobre la identidad o de las identidades o las formas de construir subjetividad, en este caso los jóvenes, hace que sea muy rica y que sea muy, muy generosa la manera también de concebir y de hablar de la juventud.
¿no? Y todas sus inquietudes en términos estéticos, en términos, sí, de la forma en que también se acercan a las manifestaciones culturales, pues ahí se dan ejercicios interesantes para la reflexión. Yo creo que al igual que como mencionaba en un momento anterior, ver el asunto de la identidad como una cosa monolítica o poner una categoría joven y no darle también como la amplitud que tiene en realidad, pues tiende como a sesgar mucho las miradas y tiende a diluir muchas intenciones, sobre todo en eso, las intenciones en la construcción de la subjetividad y la identidad, porque si yo me enuncio desde un lugar, pues también estoy incorporando elementos, estoy abrazando formas, estoy proyectando ciertos principios, ciertos elementos constitutivos de esa expresión cultural desde donde yo también construyo subjetividad. Creo que queda muy abierto muchas ventanas y puertas, pero yo quería como hacer una anotación que es para todo otro multílogos en respuesta a lo que comentaba la compañera del Chontaduro, creo que su nombre es María, y sobre esta posición de la ejecutora versus la pensadora sobre la danza, ¿no? Y quería anotar que, bueno, se puede enterar, pueden encontrarlo online también, pero en la Casa del Chontaduro hay toda una propuesta de investigación sobre el performance. Entonces hay también toda una, quiero proponer esta investigación del performance como una forma también de cuestionar estas identidades, de cuestionar estas corporalidades, de cuestionar estas epistemes que colocan a los cuerpos unos en un lugar y otros en otro, otros con un privilegio, otros con 0 privilegios. Entonces, como también proponer, no creo que haya tiempo para que Mauri nos cuente cuál es la propuesta, pero la pueden encontrar en YouTube, en el canal del Chontaduro, cómo el hablar a través del performance de la situación de las mujeres, de la situación de las personas negras, de la situación de los excluidos y los desplazados en este particular contexto, rompe con todos estos conceptos de alguna manera y sí, los problematiza y los pone en reflexión. Entonces, como en respuesta a esta reacción que tenía la compañera María, me parece que el performance también en este caso no es la única, pero es una forma muy potente y muy eficaz de que esos cuerpos también sean pensadores y no solo se queden del lado donde solo existe la cabeza, ¿no? Y haya un cuerpo también ahí que cuestiona y que propone desde una epistemología. Bueno, no, agradecer, me pareció fantástico el espacio, como bien decía Majo, hay una invitación a seguir adentrándonos, a seguir problematizando también esta cuestión de la danza como elemento afrodiaspórico, de seguir mirando cómo es que las corporalidades negras, con todo lo que se puede referir a su manera de constituirse, también proponen un quiebre epistémico de las formas de concepción y de formación y de socialización del arte, de la danza misma, de pensar, de repensar, de entender ese proyecto político de la diáspora africana, de pensarnos esa forma de relación que también nos ha propuesto la colonialidad o la poscolonialidad, donde estamos en un momento de la historia donde, como decía una de las compañeras que intervino, haciendo alusión a eso de africanizarse y ennegrecerse, eso qué implicaciones políticas tiene para una sociedad que busca capitalizarse siempre desde volver una expresión cultural
un nicho de mercado, pero que no necesariamente, y por lo general no lo hace, o nunca lo hace realmente, atiende lo que significan esas corporalidades negras más allá de la espectacularización y del marketing cultural. En una ciudad como Cali muestra eso. Hay espacios, hay festivales donde se hace una exaltación de lo negro, pero esta ciudad es muy racista y es muy segregadora y es muy cruel con los cuerpos negros. Entonces, desde ahí poder entender que una resistencia hecha desde la danza, como se hace en el Chontaduro, está inscrita en una lucha política. Y desde ahí hay una fuerza y hay un motor transformador, tanto individual como